2023, julio 16, domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez, y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Dios es un gran maestro que gusta de usar elementos de la creación para explicarnos cosas. Se podría decir, no es que Dios simplemente use estos elementos preexistentes, sino que podríamos decir que existen con ese propósito, porque son elementos sumamente descriptivos, que no solo llevan a comprender muy bien lo que intenta explicarse con ellos, sino que además conectan muy bien con nuestra vida cotidiana y humana. Y saben decirnos cosas desde la sencillez hasta la profundidad de lo que Dios planea para nosotros. En la parábola del sembrador y con las lecturas que escuchamos en este domingo podemos hacer una interpretación sumamente profunda. Primero podemos asomarnos al sentido de los diferentes terrenos que se mencionan en la parábola. Son 4 terrenos. El primero es el terreno del camino, en el que el demonio simbolizado por los pájaros arranca la palabra del corazón. Este es el valle del pecado, cuando de verdad estamos súper alejados de Dios. Pero lo complicado de esto es que podemos vivir mucho tiempo e inclusive estar cómodos en ese estado de cosas.
Es un estado peligroso porque es el camino de la condenación. Queda aquí la advertencia. El segundo terreno es el terreno pedregoso, es el de las distracciones, cuando probablemente estemos con Dios, pero no nos damos el tiempo para darle un espacio. Muchas veces nos distraen, cosas que se convierten en ídolos. Es un terreno complicado porque podríamos decir es más peligroso que el anterior, porque esas cosas pudieran traer la idea de que las cosas están bien y más cómodo se puede vivir en este estado de cosas. El tercer terreno es el de la poca profundidad, donde la conversión llega, pero uno puede desanimarse porque conversiones de ese tipo, cuando no son maduras y se piensa que ya uno está con Dios, cuando son emocionales, es muy fácil que se pierda el amor. Es algo parecido a los enamoramientos. Uno se enamora y lleva una relación muy emocional, pero cuando toca la realidad de las emociones, estas cambian. Y si estas relaciones están basadas en ellas, al cambiar estas, cambian las relaciones también. Y finalmente, el terreno bueno, cuyo termómetro es el fruto que de él se obtiene. Estas clasificaciones las podemos entender como personas que viven de esta manera, pero también podríamos decir que son etapas de la vida espiritual de cualquier persona. Uno puede caer en vivir en estos distintos estados. No quiere decir que alguien que haya alcanzado una conversión completa no pueda retroceder y terminar tentado por el demonio. Al mismo tiempo, alguien tentado por el demonio podría escalar y llegar al último terreno. Ahora bien, esta parábola, si la relacionamos con la lectura que hemos escuchado de la carta a los Romanos, podría decirnos algo muy importante y un punto crucial a considerar, y es el de nuestra unión con todo lo que Dios ha creado. Cuando nuestro lugar único y principal dentro del plan de Dios lleva una gran responsabilidad. Dios crea el universo por nosotros y para nosotros, y se podría decir que hay una conexión de nosotros con Él. Es decir, la creación depende de nuestro crecimiento espiritual. Por ser nosotros los reyes de la creación, no solamente por el hecho de un cuidado de la ecología, un cuidado de la naturaleza, que sí, es importante, pero podríamos decir, no es lo más importante en este punto. Es decir, siendo la creación la gran parábola de Dios, también es la gran revelación de nuestro papel en el mundo y de cómo todas las cosas dependen de nosotros. Pero sobre todo dependen de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la palabra, de nuestro crecimiento espiritual, tanto por cómo nos comportamos con ella, como el cómo vivimos en ella. Es decir, se podría decir aquel dicho, todo se parece a su dueño. Si una persona es santa, podríamos decir que su entorno se transforma y se parece a esa persona. Mucho tiene que ver nuestro estado espiritual con el estado físico. Mucho tiene que ver el estado sobrenatural de las cosas con el estado natural de todo. En otras palabras, tenemos una gran responsabilidad y eso se nota en nuestra actividad, se nota en nuestro actuar. Como dice Jesús en otro contexto, dice, de lo que habla la boca está lleno el corazón.